bien, vamos a leer entonces la palabra de Dios. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 quiero hoy día compartir con ustedes. Dice así la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. ¡Uf! ¡Qué versículos! Hoy día quiero compartir un mensaje con el título La arrogancia del pecado. Hubo un hombre llamado Marcion, él vivió por ahí por entre el 100 y el 200 después de Cristo, en el siglo II después de Cristo. Él fue un líder religioso, fue alguien que se acercó al cristianismo, Marcion. Él es conocido en la historia de la cristiandad y no específicamente por buenas cosas, Marcion. Él se acercó al cristianismo y le llamó tanto la atención el cristianismo que él comenzó a tener un compromiso con Cristo, con el cristianismo. En su deseo de profundizar su relación con Cristo, con el Señor nuestro Dios, él comenzó a estudiar las Escrituras, que en el siglo II las Escrituras o la Biblia que había, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento específicamente, no era tan completo como es hoy, donde tenemos 66 libros que reconocemos como parte de la palabra de Dios, el canon, 66 libros que reconocemos como palabra de Dios. Él trató de conocer más la palabra de Dios y se acercó también a la iglesia en Roma, a la iglesia cristiana en Roma. Él llegó hasta en su deseo de profundizar su relación con Dios, de su conocimiento y su servicio a Dios. Llegó a ser también nombrado como líder cristiano. Algunos indican que él fue hasta nombrado como obispo. Pero después de un tiempo de haber sido nombrado, puesto como líder, a Marcion tuvieron que excomulgarlo, es decir, sacarlo de la iglesia, eliminarlo de la iglesia. Una historia algo triste, porque él era un hombre que tenía un gran deseo de acercarse a Dios, de acercarse a la iglesia, de servir a Dios. Pero lamentablemente en su deseo de conocer a Dios, de conocer la palabra de Dios, él comenzó a ver la palabra de Dios, la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de una manera muy particular, de una forma que lo llevó a él a sostener que el Dios revelado en el Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él llegó a esta conclusión de que el Dios que se muestra, que se revela y se comunica en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, es un Dios diferente del Dios que se revela desde Mateo hasta Apocalipsis. Y él comenzó a creer esto, sostener esto y a enseñar esto. Su creencia en él llegó a tal punto que cuando él tuvo acceso a algunos libros del Nuevo Testamento, él comenzó a mutilar, eliminar algunos versículos o palabras en el Nuevo Testamento que hacían referencia al Dios de Israel, al Dios del Antiguo Testamento, porque según la visión de Marcion, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios despiadado, era un Dios cruel, era un Dios que condenaba, juzgaba y castigaba. Pero el Dios del Nuevo Testamento era un Dios amoroso, era un Dios lleno de misericordia y bondad. Y como el Dios que se revelaba en el Nuevo Testamento era lleno de amor, misericordia y bondad, él decidió en el Nuevo Testamento eliminar todas aquellas referencias que hacían, que mostraban o indicaban que Dios era justo, castigaba, enviaba juicio o era un Dios cruel. Y lamentablemente, como Marcion comenzó a mutilar el Nuevo Testamento, él fue por el resto de los líderes de la iglesia excomulgado, expulsado, para que él no continuara propagando esta herejía de que hay dos dioses diferentes. Ahora, ¿por qué les comento esto, queridos hermanos? Porque los dos versículos que hemos leído
versículo 1 y versículo 2 de 1 Corintios capítulo 5, ciertamente no son versículos que nos puedan dar una impresión de mucho amor, amabilidad y bondad de Dios. Y vamos a ver que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No es que hay dos dioses diferentes. Es uno solo, el Dios creador de todo lo que existe. Es el Dios verdadero, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento tiene que ver con el pacto de la gracia, con el pacto del perdón, el pacto de la misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros nos gusta escuchar, ¿cierto? Que Dios es amor y que Dios ama al pecador. Lo que nosotros también acabamos de ver y no hay que olvidar, no solo son palabras del apóstol Pablo, sino que esto es palabra de Dios. Y lo que vemos aquí, vamos a ver, es que Dios también en su amor y misericordia confrontó una mala práctica y conducta de una iglesia que fue comenzada por el mismo apóstol Pablo. Es decir, Dios en su amor no se cayó y no ocultó una práctica que Él no estaba aprobando y que estaba ocurriendo en medio de la iglesia en Corinto. Así escribió Pablo. En efecto, versículo 1, se oye entre ustedes que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Si usted se fija al comienzo de este versículo 1, el apóstol Pablo no escribe, me llegó a mis oídos, llegó a mis oídos. He escuchado acerca de esto que está ocurriendo entre ustedes. Sino que Pablo deja una declaración abierta que incluye a más personas aparte de él. En efecto, se oye. Y ese se oye es una manera general. No solamente yo, sino que otros también oyen de algo que está ocurriendo entre ustedes, queridos hermanos, la iglesia en Corinto. Ahora, ¿qué es lo que él y otros estaban oyendo acerca de la iglesia, de la comunidad cristiana en Corinto? Que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Ahora, este término, entre los gentiles, cuando él ocupa a los gentiles, es algo interesante de fijar, porque la iglesia en Corinto estaba compuesta de gentiles. La iglesia en Corinto, la ciudad de Corinto, está en lo que es el sur de Grecia, no está Corinto en Israel. La mayoría, lo más probable, la mayoría de los que formaban esta iglesia en Corinto eran gentiles. También habían judíos y lo más probable es que habían también muchos romanos. Corinto era una ciudad estratégica donde también podía arribar personas de distintas nacionalidades. Era también una ciudad muy cosmopolita. Lo más probable que esta iglesia estaba compuesta de mucha gente que era gentil. Pero cuando él hace referencia a que ni siquiera entre los gentiles se escucha lo que se está oyendo, se oye lo que se está oyendo de ustedes, hace referencia a no cristianos. Es decir, Pablo lo que está queriendo decir cuando escribe a la iglesia que él fundó, a la iglesia que él comenzó, a la iglesia que él amaba y seguía teniendo preocupación, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y un tipo de inmoralidad que ni siquiera en los no cristianos se practica mucho. Ahora, estos dos versículos hablan de algo muy fuerte. Una de las cosas que a mí me encanta de Dios, el Dios de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, es que Él es un Dios de verdad. Él es la verdad. Y si ustedes se fijan, Dios, preparando en su soberanía, en su poder la Biblia, Él pudo haber ocultado todas las cosas negativas de sus discípulos, los apóstoles, para que nosotros tuviéramos una buena impresión de ellos. Él pudo haber ocultado todos los problemas que la iglesia en la era apostólica pasaba, pero Dios no decidió ocultar eso. Dios no decidió levantar la alfombra y barrer debajo de la alfombra aquello que tal vez a Él no lo glorificaba. Era su iglesia. Eso me encanta de Dios, que Dios es verdadero, honesto y sincero. Lo que es bueno, lo llama bueno. Y lo que es malo, lo llama malo. Pero creo que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento.
Porque aunque vemos a un Dios en el Antiguo Testamento muy, muy fuerte, muy rígido, ajusticiador, vemos también que el mismo Dios que era justo y enviaba juicio a naciones, reyes, es un Dios que también prometió en el Antiguo Testamento un nuevo pacto, una nueva era. Y esa nueva era, ese nuevo pacto lo iba a traer el Mesías Salvador, su Hijo. Y nosotros sabemos que eso se cumplió en Jesucristo. Y Jesucristo trajo el reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Es el mismo Dios que en amor, viendo cómo la maldad subía a tal punto en la antigüedad, Él guardó una familia, a Noé. Y a través de Noé y su familia, Él comenzó a desarrollar también o continuó su plan con la humanidad. Es el mismo Dios. Y es el mismo Dios que nos habla aquí en amor para mostrarnos también los errores de otra iglesia. La iglesia en Corinto. Para mostrarnos en amor los errores de otros cristianos, los cristianos en Corinto. En amor mostrarnos todo esto que no es muy agradable para que nosotros hoy día, como su pueblo, como sus hijos, como su iglesia, no cometamos los mismos errores. Este es el Dios de amor, que no tan solo nos muestra nuestro pecado, sino que nos dice, como el Señor Jesús le dijo a la mujer pillada en adulterio, ¿se acuerdan? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Porque estaban listos para apedrearla y cuando Jesús les dijo que arroje la primera piedra el que está libre de pecado. ¿Qué hicieron? Botaron las piedras, ¿cierto? Y se fueron y dejaron a la mujer sola, pillada en adulterio con Jesús. Y Jesús fue en ese momento que le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿No están? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Ni yo te condeno. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque yo y el Padre, uno somos. Si queremos conocer a Dios, debemos conocer a Jesucristo. Jesucristo le dijo a esta mujer, ni siquiera yo te condeno. Vete en paz, pero no peques más. Es decir, el Señor Jesucristo no la condenó, pero no barrió la suciedad debajo de la alfombra, sino que le dijo, no peques más. Se te está dando una oportunidad. Y estos versículos tienen que ver con algo muy similar para todos nosotros hoy en día. Aprender de los errores no tan solo de nuestros padres, ¿cierto? Cuando nuestros padres nos dan consejos, ¿cierto? Nosotros los recibimos con amor, con un corazón abierto. Cuando nuestros papás nos dicen, mira, Darío, no haga esto porque a mí me pasó esto. ¿Y qué decimos nosotros por dentro? Yo soy diferente. A mí no me va a pasar lo que a ti te pasó. Y después de una semana, ¿qué pasó? No pasó igual. ¿Por qué? Porque no escuchamos a nuestros papás que nos advertían, mira, yo cometí un error. No quiero que te pase lo mismo. Pon atención a mi consejo. Por eso, lo que leemos aquí es un mensaje que puede parecer como vergonzoso para una iglesia cristiana y duro, pero es un mensaje de amor, de un padre que no quiere que cometemos errores que otros de sus hijos cometieron. Esta palabra inmoralidad que aparece al comienzo del versículo 1 tiene que ver, bueno, ustedes saben, el Nuevo Testamento no fue escrito en español ni en inglés, fue escrito en griego común. Y en el original de este griego común, esta palabra inmoralidad, que se traduce inmoralidad al español, se puede leer como porneia. Es decir, en la misma palabra porneia, que se ocupa también esta raíz para la palabra en español, que tiene que ver con pornografía. Pornografía. La palabra pornografía hace referencia, es una palabra compuesta, que hace referencia a algo inmoral, algo que va en contra de la moral, de lo bueno, pero que se muestra gráficamente. Gráficamente que se puede ver con los ojos, se puede escuchar, se puede leer, grafía. Pornografía es una palabra que tiene que ver con esta misma palabra que Pablo ocupa aquí para hablar de inmoralidad. Porque está tratando un tema de inmoralidad sexual. ¿Y cuál es este problema de inmoralidad que estaba en medio de la congregación en Corinto? Dice, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre.
alguien tiene la mujer de su padre. Estaba viviendo, estaba conviviendo. Estaba teniendo la mujer de su propio papá como su pareja, su conviviente. Ahora, Pablo aborda este tema, porque no debemos olvidar, queridos hermanos, que la iglesia cristiana, mientras esté llena de personas, es una iglesia que va a tener que lidiar con problemas, con dificultades, mientras esté compuesta de nosotros las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, seres imperfectos. Eso es lo que Dios nos ha revelado desde el comienzo en adelante. Somos personas con errores, que cometimos errores, que aún así, aunque tememos a Dios, pecamos. Pero debemos saber que aunque seguimos siendo seres humanos, no perfectos, no completamente santos como nuestro Señor Jesucristo, quien fue 100% santo, puro y perfecto, debemos entender que la iglesia va a tener que lidiar con dificultades, problemas y pecados. Queridos hermanos, esta iglesia era una iglesia que comenzó después de la resurrección de Cristo, la primera mitad del primer siglo. Hoy día estamos en el siglo XXI. 21 siglos aproximadamente han pasado. Y quiero hacer esta pregunta. De estos 21 siglos que han pasado en la historia de la cristiandad, ¿cuántas iglesias cristianas han tenido problemas? ¿Cuántas iglesias cristianas han tenido escándalos? ¿Cuántos líderes cristianos, pastores, obispos, etcétera, han tenido que vivir problemas de inmoralidad? 21 siglos. ¿Eso quiere decir que como iglesia estamos completamente perdidos? No, queridos hermanos, no quiere decir eso. Hay personas que ocupan todos los escándalos que aparecen en las noticias para decir, ¿viste? Por eso yo no voy a la iglesia. Queridos hermanos, la iglesia no salva a nadie. Nosotros no lo digo que en ese término popular, no salváis a nadie. No, la iglesia no nos salva de nuestros pecados. La iglesia no murió por nuestros pecados. Cristo nos salva. Él murió por nuestros pecados. Él fue perfecto. Él es santo. Él es completamente divino. Si entendemos lo que es ser iglesia y cristiano, tiene que ver con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero eso no quiere decir de que si ponemos nuestra mirada en Jesús, debemos levantar la alfombra y tirar debajo de la alfombra aquello que está sucio, que no agrada a Dios. No. Toda iglesia, todo líder que hace eso, está incumpliendo lo que es la voluntad de Dios. Y Pablo, como líder, como apóstol, él no quiso levantar la alfombra y poner esto que tal vez a él le pudiera afectar porque él comenzó esta iglesia. Al contrario, por amor. El amor de Dios lo movió a enfrentar este problema que esta iglesia, quien tanto él amaba, estaba viviendo. Un miembro de la congregación que estaba viviendo con la esposa de su padre. Algo que estaba rompiendo y transgredía lo que es la voluntad de Dios. La dignidad que Dios quiere que tengamos tanto hombres como mujeres. La dignidad del matrimonio, la dignidad de nuestros padres. Honra a tu padre. Este es el primer mandamiento. Queridos hermanos, Pablo abordó este problema. Y él abordó este problema para ayudar a esa iglesia en el primer siglo. Pero esto quedó registrado en la Biblia para nosotros hoy, para que aprendamos de los errores de otros, lamentablemente, que tuvieron situaciones como iglesia y como individuos que no agradaban al Señor. Ahora en el versículo 2, si usted se fija, el apóstol Pablo avanza y mira lo que él escribe. Y ustedes, está hablando a la congregación en general, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Ahora no está hablando de la persona que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios, teniendo la esposa de su padre, sino que ahora Pablo se dirige a toda la congregación, a todos ustedes, y les dice, se han vuelto arrogantes. Se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. ¿Ha conocido una persona arrogante usted? ¿Una persona arrogante? ¿Es usted una persona arrogante? ¿Sí? Yo sé que algunos son, no voy a decir nombre, voy a mirar.
¿Le ha tocado a usted a veces ser arrogante en algo? Yo he sido arrogante a veces en algo, ¿ok? ¿Cómo actúan las personas arrogantes? ¿Será que las personas arrogantes se creen a veces mejor que otros, las personas arrogantes? ¿Será que las personas arrogantes a veces se creen como perfectos, que no cometen errores? ¿Será que las personas arrogantes, que se creen superiores, cuando a veces cometen un error, se equivocan, un pecado, admiten su error y su pecado? ¿O será que las personas arrogantes a veces le echan la culpa a otros y no aceptan su culpa? ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy bien, tú estás mal. Para un arrogante a veces puede él estar bien y todo el mundo mal, pero él está bien. Lo que Pablo está queriendo abordar con los hermanos es que ellos lamentablemente, sabiendo y viendo y conviviendo con esta situación, no estaban admitiendo que estaba mal. Es decir, no se estaban inmutando, convivían con eso. A tal punto, como él decía Pablo, se volvieron arrogantes en lugar de entristecerse. Cuando nosotros nos equivocamos y estamos conscientes de nuestros errores, nos ponemos tristes, ¿cierto? Cuando a veces metimos la pata y nos equivocamos y estamos tristes, ¿qué decimos nosotros a veces? Pucha, como decimos los chilenos, ¿cierto? Pucha, por la flauta, ¿cómo me equivoqué? O algo así, ¿cierto? Ahora, lo que Pablo quiere abordar con esta iglesia es algo muy importante, que tiene que ver con el entristecerse por saber que algo que no agrada a Dios está presente. Queridos hermanos, ¿se imaginan ustedes si nosotros como iglesia estuviéramos viviendo algo parecido y no nos entristeciéramos de que algo está mal en medio de nuestra congregación y todos pensáramos que estamos bien? ¿Qué sería de nosotros? Hace poco salió un reportaje en TVN, Televisión Nacional, acerca de un pastor. Tal vez alguien vio este reportaje. Obviamente no voy a decir nombres. Pero un pastor que años atrás tenía una iglesia bien grande acá en Santiago. Él fue acusado de haber abusado sexualmente de niños en su congregación. Fue investigado y fue encontrado culpable. Y pasó años en la cárcel por haberse comprobado que había abusado de niños, él como pastor, en la congregación. Pasó años en la cárcel y salió después de un tiempo de la cárcel con la prohibición de que él no podía hacer ninguna actividad con niños, ni relacionado con niños, ni también ejercer ningún otro tipo de responsabilidad pública. Ahora, este pastor, al tiempo de salir de la cárcel, ¿qué fue lo primero que hizo? Comenzó una nueva iglesia. Esa iglesia antigua que tenía el gobierno, el Ministerio de Justicia, le eliminó, le canceló la persona jurídica. Pero aún así este hombre comenzó una nueva iglesia donde otras personas venían y él se jactaba de que estaban creciendo. Y en este reportaje TVN, usted lo puede encontrar en YouTube, se veía a niños también en la congregación, siendo que él tenía prohibición. Pero bueno, los papás llevan a los niños, ¿cierto? Ahora, todas estas cosas venden noticias y él lo entrevistan, el reportero, y él para justificarse dice, bueno, usted está haciendo todo esto porque esto vende, porque soy un peligro para ustedes, esto vende y ustedes necesitan vender noticias. Pero queridos hermanos, cuando reflexionamos sobre eventos como estos, y yo les digo, esto es un reportaje que salió hace poco, pero yo conozco historias verídicas que no salen en las noticias de líderes cristianos que cometen delitos y pecados sexuales, y aún así hay hermanos de la iglesia que los respaldan, lo apoyan y lo siguen, sabiendo y comprobado a oída de todos que cometieron delitos y pecados sexuales, y aún así cuando deciden comenzar otra iglesia, hay gente que va con ellos. Mira, algo muy parecido a lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Ustedes se volvieron arrogantes en vez de estar entristecidos por esto que está pasando en medio de ustedes. Queridos hermanos, el libro de Primera de Corintios, como yo mencioné en el primer culto, es uno de los libros en el Nuevo Testamento
que podríamos decir, esto no es leche, esto tampoco es papilla, esto es comida sólida. ¿Cierto? Los bebés cuando nacen por 6 meses no pueden comer ni papilla ni comida sólida. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo, todos sus órganos internos todavía están algo inmaduros. Y por eso la recomendación del pediatra es que 6 meses, leche, solamente leche. Y después de 6 meses, donde los órganos internos y digestivos ya han madurado un poco, ¿qué es lo que dice el pediatra? Ahora puede comenzar a darle papilla, ¿cierto? Pero papilla, ¿hasta cuándo? Hasta que los dientes aparecen. Ahí ese bebé puede pasar a comida sólida. ¿Por qué? Porque ahora los dientes pueden masticar, pueden triturar y pueden, la comida que es sólida, procesarla de mejor para el sistema digestivo. Queridos hermanos, 1 de Corintios es una carta del fundador de esta iglesia, que ya sabía que ellos habían pasado un tiempo de ser niños espirituales o niños nuevos en el Evangelio, y escribió esta carta para ayudarles a madurar, para ayudarles a crecer. Porque, queridos hermanos, como vemos en la Escritura, Dios no quiere que nosotros permanezcamos en nuestra fe inmaduros, sino que seamos cristianos maduros y estemos capaces para seguir desarrollándonos por medio de la guía del Espíritu Santo y su palabra. Cuando Pablo escribe esto, él está escribiendo a personas, a cristianos que ya llevaban tiempo en la iglesia y siguiendo al Señor, y por lo tanto él quiso abordar este tema. Es necesario que nosotros entendamos, como dice la Escritura, y Pablo escribió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese es el mensaje que encontramos en la Biblia, una nueva vida. Fue el mismo apóstol Pablo que escribió en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde en nosotros? De ninguna manera. Es lo que Pablo dijo, es decir, ahora que estamos salvos, ¿vamos a seguir viviendo como antiguamente? No, de ninguna manera. Recuerden, son nueva criatura si estamos en Cristo. Queridos hermanos, es muy importante entender que nosotros los cristianos no somos perfectos. Si algún cristiano dice que es perfecto y nunca se ha equivocado y nunca ha pecado, la verdad, como dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, se engaña a sí mismo, está mintiendo. Todos pecamos. Pero si hay temor de Dios en nosotros, el temor de Dios, el respeto de Dios, vamos a querer hacer las cosas que a Dios le agrada, aunque nos cueste hacerlo. A Dios le agrada eso y le agrada tanto que Él nos quiere hasta ayudar a hacer las cosas bien. Pablo escribió estos versículos con el amor del apóstol que fundó esta iglesia, que tenía un compromiso con estos hermanos para ayudarles a que ellos sepan cómo hacer las cosas bien. Ahora mira cómo termina el versículo 2. Dice el versículo 2 al comienzo, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Parece que Markion estaba algo equivocado. O tal vez Markion había eliminado esto del Nuevo Testamento. Porque esto es muy duro. Es que se parece al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Un Dios que cuando enviaba juicio no había nada que hacer. Si alguien, una nación, un pueblo, un rey no se arrepentía. Es lo que le pasó a Faraón. ¿Cuántas veces Dios le dio oportunidades a Faraón? Pero en toda oportunidad Faraón endurecido en su corazón, arrogante. Ahora mira lo que dice Pablo aquí a esta congregación. Es decir, ustedes debieron haber procedido de esta manera. ¿De qué manera? Debieron haber expulsado en medio de ustedes a tal persona. Ahora nadie quiere eso. Se supone que la iglesia es inclusiva, se supone que la iglesia invita a gente, se supone que la iglesia añade gente. Se supone que el apóstol Pablo cuando llegó a Corinto fue a predicar el evangelio y todos los que creyeron fueron sumados a la iglesia y se sumaban y se sumaban. Pero queridos hermanos, esto está en la palabra de Dios y no podemos escapar a ella.
Dios mismo nos dice a través del apóstol Pablo que si estas prácticas hay y no hay arrepentimiento, Pablo dice debe haber este tipo de disciplina, expulsar a tal persona que tiene estas prácticas. Ahora eso es algo muy difícil. Como Pablo, tú pides eso si tú comenzaste esta iglesia y tú la amas. Pero debemos recordar, queridos hermanos, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Él no ha cambiado. La Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no va a cambiar. Él es un Dios de amor y de misericordia. Y dice la Escritura que en este tiempo está pasando por alto el pecado de muchos. Pero Él sigue llamando a las personas al arrepentimiento. A dejar nuestra manera de vivir a nuestra manera para vivir como Él quiere que vivamos. Queridos hermanos, estos dos versículos son duros. Para mí son duros de leer y de explicar y de conocer. Pero también entiendo que vienen de un líder que amaba esta iglesia que él comenzó. Y al ver que no estaban dando bien esta iglesia, él quiso hacer algo en la distancia, ayudarles a corregir el rumbo, su caminar en el Señor. Amén. Cuando nosotros pequemos, que el Señor, nuestra oración sea, ayúdanos a no caer en la arrogancia, sino que ayúdanos a examinarnos y ayúdanos, Señor Dios, a entristecernos por haberte ofendido a ti con nuestro pecado. Porque, queridos hermanos, el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Dios, es de aquellos pecadores que se arrepienten. No es para gente perfecta como el Señor Jesús dijo. Él vino a buscar a pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. Amén.